Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Le habla el pastor Edgardo Hernández. Estamos aquí trayendo un programa de bendición para ustedes. Dios les ama, Dios quiere cambiar su vida, pero el punto es que si usted no se dispone, Dios no puede obrar en un corazón endurecido. Dios no puede entrar en una familia y cambiarla y hacer lo que tiene que hacer, de traer paz, amor, una reestructuración, si la familia no se dispone. Hay una promesa que dice en el libro de los Hechos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero alguien tiene que empezar a creer, alguien tiene que arrepentirse, alguien tiene que dar el primer paso de fe, alguien tiene que empezar a caminar con Dios, y Dios va a empezar a moverse. Vamos a orar y ponemos su hogar, sus problemas en la presencia de Dios. Dios de los cielos, presentamos a todos los televidentes y los bendecimos. Sea tu misericordia sobre ellos. Cada uno, Señor, tiene su lucha, cada hogar tiene su piedra en el zapato. Pero tu misericordia es para todos aquellos que se acercan, que creen, que están dispuestos. Por eso, Señor, mira los hogares allá donde está entrando este programa. Obra en cada uno de los miembros de esa familia. Y glorifícate y trae cambios de bendición, de reestructuración. Recupera los hogares que están perdidos, aquellos que se están destruyendo de adentro hacia afuera, por conflictos, por problemas internos, por muchos factores, Señor, por la droga, por el alcohol, por el maltrato, por adulterios, aún hasta por fuentes ocultistas, Señor, que están destruyendo. La droga, la rebelión, la incomunicación en la familia. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate en los hogares y trae un despertar hacia ti. En el nombre de Jesús, todo hogar en problemas empieza a ser tratado por la misericordia de Dios con frutos de salvación y vida eterna y restauración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este programa se llama, el tema de hoy es un llamado a despertar. Está dirigido a la gente, a toda la gente que cree en Dios. Usted puede ser católico, mormón, adventista, testigo de Jehová, gnóstico, católico, evangélico, lo que usted quiera hacer. Si usted cree en Dios, este programa es para usted. ¿Por qué? Se llama un llamado a despertar. Y quiero darle una visión a usted de lo que está pasando en el mundo, especialmente en Europa, para que usted se despierte. Tengo unos textos bíblicos aquí a la mano que dice en Mateo 5:11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal vosotros mintiendo contra vosotros. Mateo 24:9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y en Lucas 21:16 dice: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y en Lucas 21:17 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y en Lucas 12:4 dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Este es un artículo que me encontré en el Instituto Gayston, escrito por el señor Giulio Meotti, en este mes 4 de junio del 2017, o sea, totalmente actualizado. ¿Qué está pasando en Europa? ¿Qué tiene que ver Europa con la realidad suya como cristiano? Porque vivimos en un país donde todos somos cristianos. Y hoy no lo vamos a discutir. Cristiano el que cree en Dios, punto. ¿Ve? Y hay que tener en cuenta que nos estamos acercando a algo parecido, a un trágico destino del cristianismo, como pasó en el norte de África, y está pasando. Cuando apareció el Islam, el cristianismo en el norte de África era fuerte y empezó a desaparecer. Eso lo dijo un obispo de una iglesia luterana. El obispo se llamaba Job Schoen. Lo dijo hace un par de años. En la antigüedad, lo que es el país de Argelia, lo que es Túnez, eran totalmente cristianos. Entiéndase del concepto de cristianos. En el mundo de las noticias se le dice cristiano a todo aquel que cree en Cristo Jesús y lee la Biblia.
sean católicos, sean adventistas, sean mormones, sean evangélicos, sean presbiterianos, sean anglicanos, sean luteranos, se les dice cristianos. Amén. Entonces, y esa gente produjo en aquellos tiempos pensadores de la talla como de Tertuliano, San Agustín, y 2 siglos después, hoy pleno siglo XXI, o sea, estoy hablando del siglo XIX, siglo XIX, siglo XX y 2 siglos después, siglo XXI, el cristianismo ha desaparecido y ha sido sustituido por la civilización árabe islámica. La pregunta es, ¿va a correr Europa la misma suerte? La está corriendo. Pero yo le hago otra pregunta, ¿va a correr Latinoamérica la misma suerte? La va a correr y está sucediendo. El cristianismo, por ejemplo, en Irak se acabó. Yo no creo que haya ahorita 1000 cristianos en Irak. ¿Por qué? A causa de la persecución a muerte y exterminio total del cristianismo. Hago énfasis, sea católico, sea adventista, sea evangélico, lo que no sea musulmán debe desaparecer. Esa es la ley Sharia. Y eso es una advertencia para ustedes, católicos, evangélicos, pentecostales, testigos de Jehová, adventistas, lo que sea usted. Ahorita estamos, entre comillas, viviendo sabroso, pero ya se ven las nubes de la amenaza islámica en el horizonte de Latinoamérica y más adelante lo van a ver y por qué lo voy a decir. Ahora, en Europa, el cristianismo se está suicidando, se está extinguiendo y en 20 años el cristianismo en Europa habrá desaparecido totalmente. ¿Por qué? Desde el punto de vista demográfico, están naciendo más niños de mujeres musulmanas que de mujeres cristianas. Mientras una cristiana tiene entre 1 y 2 hijos en la vida, las musulmanas tienen 3, 4, 5 y hasta 8 hijos. Y cada musulmán, para conquistar Europa, la orden es tener 4 mujeres. Y a cada mujer engendran 4 y 5 hijos. Mínimo 3. Entonces haga cuentas. Haga cuenta. Entonces el crecimiento rapidísimo del Islam va camino y se está convirtiendo ya en la religión de mayor crecimiento en Europa. Y al final del siglo XXI va a ser la mayoría. Ese estudio lo hizo uno de los institutos más respetados del mundo. No es evangélico. Un instituto laico. Se llama el Pew Research Center. El cristianismo, dice, está literalmente agonizando en Europa. Eso lo dijo un señor llamado Conrad Hackett, jefe del equipo de investigadores de PIP. Dice, según él, entre el año 2010 y 2015, y estamos en el 2017, la población mundial musulmana se incrementó en 150 millones de personas hasta llegar a 1.800 millones de musulmanes vivos actualmente. Así que, hermano, la expansión del musulmán es tremenda. Ahora, ¿qué está pasando con los cristianos? Y vuelvo ya con énfasis por si usted hasta ahora llegó. ¿Qué está pasando con los cristianos? Cuando digo cristianos en este programa, estoy hablando de católicos, estoy hablando de adventistas, estoy hablando de evangélicos, estoy hablando de presbiterianos, de luteranos, estoy hablando de wesleyanos, de metodistas, de episcopales, esos son los cristianos. ¿Cuántos cristianos se han perdido entre el 2010 y el 2015? Se han perdido, más o menos, dice, la cifra de muertes superó a la de los nacimientos en casi 6 millones de personas. Ahora, a ese ritmo el cristianismo va a desaparecer o está desapareciendo en Europa. Y en ese mismo marco temporal, en la mayoría de los países europeos, por ejemplo, la Gran Bretaña, Alemania, Italia, Rusia incluidos, las muertes superaron a los nacimientos entre los cristianos. O sea, están muriendo más cristianos que naciendo. Mientras que los musulmanes están naciendo de a 3 y 4 por cristiano muerto. O sea, es una guerra. Y solo en Alemania, por ejemplo, se calcula que hubo 1.400.000 muertes más que nacimientos de cristianos. O sea, murieron 1.400.000 alemanes y no nacieron ni siquiera 1 millón de cristianos. Así que, hermano,
Ahora, entre el 2010 y el 2015 hay una pauta que se prevé se mantenga en gran parte de Europa en las próximas décadas. Eso lo descubrió el Instituto PIP. Y hay patrones claros en las tendencias demográficas, los niveles de asistencia a las iglesias, el número de parroquias cerradas y la menguante cifra de sacerdotes. Hay crisis de sacerdotes, hay crisis de pastores. Por todas partes en Europa están cerrando parroquias, iglesias protestantes y de toda clase de iglesias. Por ejemplo, en Europa septentrional el cristianismo ya se ha debilitado por el ateísmo, tendencia muy acelerada por los avances médicos y científicos. Estamos hablando de Escandinavia, de Dinamarca. Entonces hay un sociólogo llamado Phil Zuckerman, publicó Una sociedad sin Dios y una campaña publicitaria a escala nacional de esta sociedad atea. Hizo esto. En la iglesia de Dinamarca, la iglesia estatal de Noruega, perdió 25.000 miembros en un solo mes, con el solo hecho de probar a través de la ciencia que Dios no existe en esos países. Ahora, en el 2016, más de 90.000 personas dejaron de pertenecer a la iglesia de Suecia, y casi el doble que el año anterior en tan solo un año. En el 2016 se fueron, 2015 se fueron 45.000, y en el 2016 se fueron 90.000. Y en un año llegaron a Dinamarca 163 migrantes, y la mayoría musulmanes que entraron a este país. Entonces, el cristianismo en el Reino Unido, en Gran Bretaña, está colapsando también. Varias iglesias cerrarán pronto. En el Gran Manchester, el anglicanismo habrá desaparecido para el año 2033. Estamos en el 2017. En menos de 20 años desaparecerá la iglesia anglicana en Gran Bretaña. Ahora, la arquidiócesis, o sea, la iglesia católica de San Andrés y Edimburgo, prevé reducir el número de sus parroquias de más de 100 a 30. O sea, la crisis del cristianismo es total. La gente no quiere buscar de Dios. El Reino Unido fue cuna de pastores como Carlos Hurton Spurgeon, el príncipe de los pecadores, que predicó en el templo metropolitano de Londres, un templo para más de 3.000 personas. Hoy en día nadie quiere ir al templo. John Wesley y Jonathan Wesley, hermanos, que sacudieron toda Europa con sus avivamientos, predicando en la calle. Hoy, si ellos estuvieran vivos, agonizarían en ayuno y oración de ver la apostasía y la muerte del cristianismo en Europa. ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Qué pasó en esas tierras europeas que hubo avivamiento? ¿Dónde está? Ahora, la arquidiócesis de Glasgow, otra de las grandes capitales inglesas, la mayor del país, con creces, pronto tendrá en las próximas 2 décadas solamente 45 sacerdotes, y probablemente cerrará la mitad de sus parroquias. Imagínense, una inmensa comunidad católica va a cerrar la mitad de sus iglesias, solo para hablar de la iglesia católica. Pero la iglesia anglicana, que también es mayoría ya, también está cerrando ya. O sea, se está extinguiendo el cristianismo en Europa, cosa que nadie pensó, pero está sucediendo. ¿Por qué? Porque esta gente le volteó la espalda a Dios. Dios ha permitido, está trayendo juicio a todas las naciones del mundo, y los musulmanes son un instrumento de Dios para traer desolación, muerte y destrucción. Ahora, en Holanda, los católicos también están asumiendo un futuro sin iglesias, sin iglesias. El cardenal Willem Eich, arzobispo de Utrecht, anunció que para el 2025 1000 parroquias católicas tendrán que ser cerradas, estarán ya cerradas. Predecimos que 1/3 de la iglesia católica habrá cerrado para el 2020, y estamos en el 2017, y 2/3 para el 2025. Así que, hermano, 3/4 partes de las iglesias católicas allá en Holanda. Así que en Bruselas, en Viena, en Austria, dice, ahora, en Austria, la arquidiócesis de Viena también va a liquidar, va a cerrar la mayoría de sus iglesias. ¿Y sabe qué está pasando con todos esos templos? Se están convirtiendo en mezquitas.
o lo están volviendo discotecas. Dice, en Austria van a cerrar 660 iglesias en los próximos 10 años. Y otras las van a funcionar en 150 parroquias más grandes. O sea, cierran 5 iglesias y convierten una parroquia, y en esa parroquia quedan con 300 parroquianos o feligreses. Entonces se encuentran cifras similares en todas partes de Europa, desde la católica España hasta el protestantismo del Reino Unido. O sea, hay una crisis total. Entonces, hay un sacerdote llamado Benedict Kelly, católico, un sacerdote católico, fundador de una organización que se llama Nazarene.org, que ayuda a los cristianos perseguidos en el Oriente Medio. Se reunió hace poco con algunos cristianos perseguidos por ISIS en Irak. Cuando se marchaba del país, otro cura anciano, el mismo, un refugiado, le cogió la mano y le dijo en árabe: ten cuidado, ten mucho cuidado, lo que está pasando aquí llegará hasta ti. ¿Yo? Eso es tomémoslo místicamente, tómelo como una promesa, como una palabra profética. Lo que está pasando en Europa, la inundación, la conquista de Europa por el Islam, va a pasar aquí en Latinoamérica. Ya vamos para allá, espero que el tiempo me ayude. Ahora, como nos recuerdan los ataques contra 2 iglesias cristianas coptas en Egipto el pasado domingo de Ramos, ahorita en esta Semana Santa que acabo de pasar, hay una guerra auténtica de exterminio contra los cristianos en Oriente Medio, y la iglesia no dice nada. Un filósofo canadiense llamado Matthew Bockott escribió en el periódico Le Figaro: Occidente se acostumbró hace mucho tiempo a la persecución de los cristianos en Oriente Medio, como si las desgracias de allá fueran inevitables y tuviese que aceptarlas sin más. Pobrecitos, ese era el destino de ellos. ¿No debería el problema de los cristianos en el Oriente Medio abrir los ojos de la civilización europea, de aquí, de la iglesia colombiana, la iglesia cristiana, católica, evangélica, mormona, adventista, testigos de Jehová, pentecostales? Eso que está pasando no abrir los ojos, y la gente debería estar volcada buscando de Dios y evangelizando, fortaleciendo la iglesia del Señor. Entonces, hermano, abramos los ojos, decía ahí, la civilización europea sobre su identidad esencial. O sea, donde llega el Islam, la cultura de ese país, si es superada por ellos, desaparece. Desaparece la constitución, desaparecen las costumbres, desaparece todo. Su patrimonio cultural, religioso, todo desaparece. Únicamente el Islam. Por eso es que ellos dicen Alá es grande. Ahora, Europa lleva algún tiempo experimentando esta guerra contra el cristianismo en su propio suelo. El atentado que hubo en una iglesia católica en Normandía, en la que extremistas islámicos asesinaron a un sacerdote ante el altar. El Papa Francisco no dijo nada, hizo apenas una mención, pero cobardemente no dijo nada. Ahora, el complot terrorista contra la catedral de nada más ni nada menos que Notre Dame. La amenaza dice de convertir la catedral de San Pedro allá en Roma, el Vaticano, en una mezquita, o el letal ataque terrorista contra un mercado navideño en Berlín. Son solo unos ejemplos. Son solo unos ejemplos. Ahora, la lengua materna de Europa es el cristianismo, dijo el gran escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe. No un papa. Tal vez alguna lengua vuelva a ser fuerte en el futuro. Tal vez los sacerdotes mantengan vivo el cristianismo en Londres, Bruselas, París, tal vez. Pero no fue eso lo que pasó en África del Norte. Todo cambió. El cristianismo está desapareciendo. Y ya desapareció. Por ahora la lengua materna que habla Goethe se ha reducido. En Europa hay apenas un susurro perceptible del cristianismo. En lugar se puede oír cada vez más la poderosa lengua islámica. El árabe está sustituyendo al inglés, al francés, al danés, al sueco, al portugués. Y según el estudio de PIB, el Islam, la religión de más rápido crecimiento, pasará de 1.600 millones en el 2010 a 2.760 millones en el 2050. Para ese momento los musulmanes representarán casi 1/3 de la población total mundial, proyectada aproximadamente en 9.000 millones de personas. Y también se espera, aquí es un consuelo, también se espera, ¿qué se espera? Que el cristianismo crezca, pero no al ritmo explosivo del Islam. El estudio de PIB pronostica que los cristianos aumentarán
de 2.170 millones a 2.920 millones, conformando más del 31% de la población mundial. O sea, va a haber así, pero encima va a estar el Islam, y cada día va a estar más. Por eso, usted tiene que tomar conciencia como cristiano que es, de salir a predicar el evangelio, ir y hacer discípulos y volvernos pescadores de hombres, porque el Islam donde llega arrasa con todo. Y están en juego sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. Si Dios no mete la mano en el mundo y viene por su iglesia, es inevitable que el mundo se convierta en un califato, en una dictadura exclusivamente para el Islam. Y eso lo patrocinan los gobiernos de todos los países. Eso está planificado. Ellos allá no le atacan a sus mujeres, no se las violan a sus hijos, porque viven en sus castillos, ellos viven en sus búnkeres armados y escoltados con toda la crema y el poder económico que tienen. Pero usted y yo no. Usted y yo vamos a enfrentar eso. Sus hijos, sus nietos van a enfrentar eso. Por eso Lucas 12:4 dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan al cuerpo y después nada más pueden hacer. Entonces la pregunta es, ¿usted está dispuesto a pagar el precio por Cristo? ¿Usted ha visto testimonios de un niño allá en Irak? Un niño de 10 años. Le pusieron un fusil en el estómago, le dijeron: ¿Alá o Jesús? Y el niño dijo: yo no puedo renunciar a Jesús. E inmediatamente fue asesinado. Un niño. La pregunta es, ¿tiene usted esa voluntad? ¿Tiene usted esa certeza? Entonces, hermanos, yo quiero recordarles en lo poquito que queda del programa, ¿qué es la Gran Comisión? La Gran Comisión dice: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es para usted. Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, el Señor dio ese mandamiento a los apóstoles poco antes de ascender al cielo, y describe esencialmente lo que Jesús espera que los apóstoles, aquellos que lo siguieran, hagan en su ausencia: ir y hacer discípulos. Pero la iglesia no está haciendo discípulos, la iglesia está haciendo plata. La iglesia está apostastando, la iglesia está en pleno declive, la iglesia está hablando de millones, pero no está conquistando. Entonces, lo que no hace el pueblo de Dios, lo hace el pueblo de Satanás. Así de sencillo. Entonces, hermano, hago énfasis en la frase: id y haced discípulos. La Gran Comisión, le recuerda a todos los que se dicen ser cristianos, nos ordena que hagamos discípulos, que nos ocupemos de nuestras actividades diarias, pero que vayamos y predicamos. Ir y hacer discípulos. No es opcional, es una orden del Señor. Entonces, hermano, ese es el mandato de la Gran Comisión: ir y hacer discípulos. Yo le pregunto a usted que me ve allá, usted dice que es discípulo, lo está yendo, ¿por qué no va? ¿Por qué no va? Tenemos que esperar que lleguen los musulmanes a quemar nuestras iglesias, a violar a nuestras hijas, a revolcar a nuestros hijos en la calle, a patearlos hasta la muerte. ¿Usted quiere eso? ¿Cree que estoy exagerando? Métase a YouTube y mire la expansión musulmana en Europa. Mírelo. O métase al Face mío, que ahí encuentran los videos. Esto no es un ataque, yo no soy islamofóbico. Soy un predicador del evangelio. Y predico y trato de advertir al pueblo que se le viene encima. Por eso se llama un llamado al despertar. Despiértate, iglesia. Ahora, en Hechos 1:8, uno de los textos más poderosos del Nuevo Testamento: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Por qué la iglesia no se mueve sino para eventos, para encuentros, recontraencuentros que solamente produzcan réditos económicos? ¿Por qué la iglesia dejó de salir a las calles a predicar a los parques? ¿Por qué la iglesia dejó de ayunar? ¿Por qué la iglesia dejó de orar? ¿Por qué la iglesia abandonó la palabra por un evangelio llamado la prosperidad, o la confesión positiva, o la psicología, o el espiritismo, o la filosofía? ¿Por qué? Eso hicieron en Europa y están pagando con lágrimas de sangre. Y esto es solo el principio, porque los atentados no van a cesar. Van a venir más atentados, van a venir más muertes, van a venir más secuestros, van a venir más tiroteos, van a venir más hombres montándose en carros a toda velocidad, en camiones, en aviones, en cualquier medio de transporte, asesinando a gente inocente en todas partes. Y todavía piensas que estás bien delante de Dios. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo.
Porque estos discípulos del Nuevo Testamento fueron llenos del Espíritu Santo y siendo azotados y amenazados de muerte, dijeron, no podemos dejar de decir y hacer lo que hemos visto. Y con denuedo seguían predicando y se abrían sus mantos llenos de cicatrices. Ahora se hablan, los vestidos están llenos de perfume, de tatuajes. Nadie lo pullan con un alfiler. Sin embargo, no queremos ir. Este es un llamado a la iglesia para que Dios pueda usarlo a usted, pero usted tiene que tomar la decisión. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Estuvo con usted el pastor Edgardo Hernández de la Iglesia Cristiana Ríos de Agua Viva. Así que, hermanos, Dios les bendiga y espero que este video lo despierte. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.